enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ninguna manera. Al verla, Jesús llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y le dijo: «Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado?». Y al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados. Y toda la gente se alegraba por las maravillas que Jesús hacía. Palabra del Señor. La primera línea del Evangelio de hoy nos da la clave. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Este mismo Evangelio nos dice que Jesús inauguró su misión en un sábado y en una sinagoga. Y que aquel día en Nazaret, Jesús, cuando abrió la Biblia, buscó el texto, no lo encontró, lo buscó, el texto de Isaías, que decía: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, dar la vista a los ciegos, traer la liberación a los cautivos y anunciar un año de gracia del Señor». Quedó claro que en la misión de Jesús, con la fuerza del Espíritu, en el centro estaba la liberación, la libertad de personas oprimidas, que cargaban el peso de un sufrimiento, de una enfermedad, de una marginación o de una determinada condición moral. Jesús vino a desatar, vino a liberar espíritus, a levantar cuerpos postrados y enfermos, a traer vida y plenitud. Y hoy vemos cómo esto ocurre en la historia concreta de una mujer. De nuevo estamos en un sábado, en una sinagoga. Jesús proclama su evangelio de liberación apoyado en la Escritura. No nos dicen qué texto de la Biblia leyó. Igual el evangelio era Él, el mensaje era Él, y vemos a Jesús ocupándose de una persona en concreto. Y ese fue el evangelio de ese día, fue el anuncio de ese día. Una mujer que estaba allí sentada, seguramente no estaba en el centro, porque las mujeres no podían estar en la sinagoga, en el centro, en la mitad estaban los varones, así era, me da pena contarlo, pero así era. Las mujeres cuando iban, si es que las dejaban ir, las colocaban un rinconcito, había un ladito para la señora. Esa señora tenía que estar allá. Y se dice que esta señora llevaba 18 años con una enfermedad. Por lo que se puede ver, no es una enfermedad congénita, es una enfermedad adquirida. Dice, llevaba 18 años llevando el peso de una enfermedad. Y aquí viene el peso. Esta mujer es una mujer que tiene una joroba, una mujer encorvada, casi que doble. Cuando uno lo lee en griego, no lo vamos a hacer aquí para no fastidiar, pero la imagen es una señora casi que parece una L. Esta señora está completamente Y Jesús va a explicar lo que, primero el narrador dice que es un espíritu. Por lo tanto, no fue una discapacidad.
congénita, un accidente o algo que ocurrió. No, no, no. Fue algo provocado. Esta señora carga el peso de un daño que le han hecho otros. Y aquí dice que es por un espíritu. El mal está representado aquí en un espíritu. Es más, la imagen, de nuevo, ojalá ustedes lo pudieran leer en griego. Lo leen en griego en su casa, ahora no se preocupen. Pareciera que el demonio, Jesús más adelante va a decir, y esta mujer a quien el demonio tenía atada 18 años, pareciera, imagínense ustedes esto, voy un poquito a exagerarlo, pero como si el demonio se le hubiera sentado encima y la estuviera apachurrando. Esa es la idea. Se le encaramitó encima a la pobre señora. Eso es lo que el texto intenta decir. Una persona aprisionada por una situación externa. Una persona, y es bueno recordarlo, puede llevar en su cuerpo escritas las marcas de un sufrimiento generado en su propio hogar. Los golpes que puede recibir una mujer, no solamente físicos. Hoy escuchamos con frecuencia y a uno le da indignación escuchar todos estos maltratos que pueden ocurrir en una casa a nivel físico. Esta violencia familiar es verdaderamente vergonzosa. Pero esto ocurre y las marcas quedan. Pero quedan también en la rabia que un hijo puede coger con su mamá, en el desprecio que puede tener. Esto enferma a la gente, ¿sí o no? Hay gente que sufre de enfermedades cerebrovasculares por una situación que ocurrió. Este es el caso. Aquí tenemos el caso. Una persona atada, oprimida, aplastada por el peso de un dolor. Aquí se dice que es Satanás, la imagen de este mal, por un mal que la ha atado y que la ha postrado de esta manera. Y para Jesús esto no es indiferente. En este cuerpo que lleva escrita en sí las marcas de una marginación, de un maltrato, de una humillación incluso moral y tal vez incluso económica, Jesús levanta a la mujer. Jesús endereza a la mujer. Y vemos que esto ocurre, primero el Evangelio nos cuenta cómo ocurrió este milagro. Ocurrió con 4 verbos. 1, Jesús la vio. ¿Quién se pone a reparar en un enfermo que está allí escondido? Jesús. A Jesús le interesa. Jesús se fija en aquella persona que está arrinconada. Jesús la vio, de esta manera la saca a la luz. 2, la llamó. Atrevido Jesús, ¿eh? Yo me imagino la rabia de los señores porque ¿cómo se le ocurre a la señora colocarse en la mitad? Las señoras se ponen allá. Jesús se me para aquí. Jesús pasa por encima de todo el mundo. No tiene respeto humano y pasa por encima de las normas que tenía la sinagoga. Con razón se puso furioso el párroco, el jefe de la sinagoga, el que dirigía la sinagoga. Con razón protestó. Venga, la llamó. 3, la curó con el poder de su palabra. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Yo te libero. La palabra libre y soberana de Jesús genera libertad. Y por último, le impone las manos. No fue suficiente la palabra. También hubo un contacto. Qué importante es el contacto. En estos 7 meses y más que llevamos de pandemia, creo que ha sido una buena ocasión para darnos cuenta de la necesidad que todos tenemos del contacto. Cuando hemos tenido que evitarlo, uno valora más la importancia del contacto. Un contacto, solo poner la mano, sana. La importancia de un abrazo. Esta mujer que tenía abrazos negados, contactos negados, es tocada por Jesús. Ver, llamar, ordenar, el poder de su palabra y imponer las manos. Y la mujer, se endereza.
quedó como una I, quedó palito. De L pasó a palito. Se enderezó. Jesús la puso derecha, la posición erguida, la posición de la dignidad, la posición normal de un ser humano. Y la mujer reacciona alabando a Dios. La obra fue de Dios por mano de Jesús, que también es Dios, queda claro, ¿eh? Pero dice, todo esto viene del Padre. Se va a aclarar lo del Padre después con Abraham. Todo esto viene del Padre por mano de Jesús. ¿Y la mujer a quién va? Al Padre. Y alaba al Padre por la obra que realizó por medio de Jesús, a quien Él había enviado. Pero el Evangelio podría haber terminado ahí, pero no termina ahí. Enseguida viene el jefe de la sinagoga, el que mandaba allí, y se puso bravo. Se puso bravo. Y como buen, casi digo, un hipócrita no es bueno, pero como buen personaje, no regañó a Jesús, sino que regañó fue a la gente. O sea, a la señora. Pero ocurre como pasa tantas veces, le habla a Carlitos para que entienda a Pedro. Y entonces les dijo, oigan, tienen 6 días de la semana. ¿Por qué no vienen esos días? ¿Por qué tiene que ser hoy, un sábado? Están violando la ley, están violando las normas, las prescripciones, los protocolos. Y Jesús le va a responder porque entendió que la cosa era con él. Jesús le va a responder. Pero la señora fue la que se llevó el esparpajón. Tremendo regaño, tremenda la vaciada que le pegó el jefe de la sinagoga. Venga otro día. Jesús va a responder recordando el valor del sábado. ¿Por qué Jesús cura en sábado? Hay otros evangelios donde lo explica. Marcos 3, 27, 28, Juan 5, 17 al 19. Bueno, hay otras citas, pero aquí es curioso cómo lo dice de otra forma. ¿Cuál es el valor del sábado? El sábado se celebra no solamente la creación, el séptimo día, porque son 7 días, y el séptimo día Dios descansó, culminó la creación. Lo más importante del Shabbat, del sábado, para un hebreo, no es solamente el hecho de que la creación exista, sino que Dios cuida de su creación. Dios no simplemente hizo el escenario y puso el muñeco y arréglenselas. No. Dios cuida lo creado. Dios se ocupa de su jardín. Dios se ocupa de su criatura. Por eso todo sábado, cuando puedan, dense una vueltecita ya por la 94 con séptima, vayan a la sinagoga judía de Bogotá y pregunten y verán, ¿qué celebran ustedes el sábado? El Éxodo. Uno dice, no, la creación no, el Éxodo. Cada sábado se celebra el Éxodo, porque es la manera como Dios se ocupa de lo creado. Porque Dios no puede permitir que su criatura sea negada, que su criatura sea descuidada, que su criatura sea oprimida. Por eso el Shabbat, porque la creación está llamada a la vida y a la vida plena en la libertad de los hijos de Dios. Por eso el Shabbat. Y los cristianos lo seguimos haciendo. El séptimo día, que ya no es el sábado sino el domingo, no celebramos solamente la creación, celebramos la nueva creación en la vida nueva que nos trae Cristo muerto y resucitado. Pascua. Cada domingo es una Pascua. Pues Jesús, lo he recordado porque Jesús trae a colación esto. Jesús lo trae aquí. ¿Cuál es el sentido del Shabbat? ¿Por qué lo hago hoy? Porque este es el tiempo de la creación. Este es el tiempo de las criaturas. Porque Dios no se olvida de ninguno de sus hijos, de ninguna de sus criaturitas, porque están llamadas a vivir en la libertad. Y puesto que el jefe de la sinagoga le había reclamado a Jesús diciendo, a la gente, le había dicho, oiga, ustedes tienen, ¿por qué no trabajan, por qué no trabajan los otros días? Y entonces viene la cuestión. Ustedes no desatan su buey y su burro del establo, aquí dice pesebre, es establo, del establo y lo lleva a brevar, así sea un sábado. ¿Usted un sábado deja al animal pasando hambre? ¿Por qué es sábado? No,
hay que cuidarlo. Pues si nos ocupamos de los animales, y es bueno recordar que en el mundo antiguo, concretamente el buey y el burro eran símbolos de la pereza, el burro era símbolo del animal flojo. Ya no, los burros de hoy trabajan, pero los antiguos eran flojos. O de la cobardía, el símbolo de la cobardía, dice, ¿cómo no me voy a ocupar ahora de esta mujer que es hija de Abraham? Jesús no tiene nada contra los burros, por si acaso, ¿eh? Pero lo que quiere decir es, oiga, si esto hacemos con los animalitos, hay gente que cuida más de un animal, perdóneme, que cuida más de una mascota, qué pena recordarlo aquí. Hay gente que cuida más de una mascota que de una tía que tiene enferma. Que llamar a la mamá a ver cómo está la salud. Pero en cambio el perrito y el otro sí lo cuida y está pendiente. Y nada contra los animales, ¿eh? Nada. Por supuesto que tienen un gran valor. Pero Jesús está diciendo aquí, oigan, esta señora es hija de Abraham. Es decir, ella es heredera de las promesas de Dios. Heredera de la promesa de bendición y de vida que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué está haciendo Jesús? Restituirle todos los derechos a esta mujer como heredera de las promesas. Señora, usted no es cualquiera. Usted es una hija de Abraham. Usted tiene una inmensa dignidad. Por eso usted es libre. Por eso usted es grande. Por eso le restituyo la salud. Por eso la pongo de pie a caminar derechita, señora. Porque usted tiene un gran valor. Usted es hija de Abraham. Hija de Abraham nos recuerda entonces a Dios mismo, porque fue Dios el que hizo la promesa a Abraham. Usted recibe la promesa que Dios le hizo a Abraham. El tema no es Abraham, el tema es Dios. De donde proviene la promesa de la bendición y de la vida. Y termino recordándoles que otra mujer, ¿y qué mujer? Ya había celebrado esto. Ya había hecho oración y canto esta liberación de Dios en aquellos a quienes la vida ha doblegado, a quienes el peso de tantos dolores les ha robado la mirada en alto. María de Nazaret. María de Nazaret, cuando canta el Magnificat, al final dice, como había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. Es el amén del canto de alabanza de María. Dios ha cumplido su promesa de bendición y de vida en el Mesías, que ha puesto patas para arriba a este mundo, dándole a los hambrientos la comida y despidiendo a los que eran soberbios y querían tenerlo todos. Dios ahora ha cumplido su promesa. María de Nazaret le ha puesto el amén a este relato. Que así sea.